Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo Programadores Lineales y vamos a explicarles los ejercicios del método Simplex. En nuestro primer ejercicio tenemos el siguiente enunciado. En una granja de pollos se da una dieta para engordar con una composición mínima de 15 unidades de una sustancia A y otras 15 unidades de una sustancia B. En el mercado solo se encuentran dos clases de compuestos, el tipo 1 con una composición de 1 y 5 de B. El tipo 2 tiene una composición de 5 en A y 1 en B. El precio para el tipo 1 es de 10 y para el tipo 2 es de 30. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra función, que sería minimizar z, que sería igual a 10x1 más 30x2. Sujeto A con las restricciones 1x1 más 5x2 menor o igual a 15, 5x1 más 1x2 menor o igual a 15. Para todas las x mayores o iguales a 0. Tenemos que x1 es la cantidad a comprar del tipo 1 y x2 es la cantidad a comprar del tipo 2. Primeramente tenemos que estandarizar la función minimizar, z. Tenemos menos 10x1 menos 30x2. En nuestras restricciones vamos a aumentar una variable de holgura con signo negativo, porque nos pide menor o igual. Como pueden observar, está marcado con rojo las variables que hemos aumentado, 0x3, 0x4, y lo mismo en las restricciones, menos 1x3, menos 1x4. En la matriz, como pueden ver en el gráfico, ordenamos todos los valores, x1, x2, x3, x4, que serían nuestras variables que hemos aumentado. Para proceder a resolver el ejercicio, primero nos fijamos en la columna C, en la fila Z, cuál es el mayor valor negativo. En nuestro caso es menos 30, está marcado con amarillo. Y para saber en las filas x3 y x4 qué valor vamos a tomar, tenemos que dividir 15 entre 5, nos da un valor de 3, y con el segundo igual, 15 entre 1, 15. Tomamos el menor valor positivo, que sería 3. Entonces nuestro pivote sería 5. Utilizamos la columna x2 y la fila x3. En este caso, para el siguiente, entraría x2 en lugar de x3 y abajo se mantendría x4. Para empezar, dividimos la fila del pivot entre el pivot. Tenemos 1 entre 5, un quinto, 5 entre 5, 1, menos 1 entre 5, menos un quinto, 0 entre 5, 0, 15 entre 5 sería 3. Para realizar el llenado de x2 y z, bajamos los valores de menos 30 con positivo, como pueden ver en el cuadro de la izquierda, está 30 con positivo. Entonces empezamos a multiplicar por la fila pivote x2. 30 por un medio y restamos el z de nuestra columna, de nuestra fila primera, que es menos 10. Sería 30 por un quinto menos 10, nos da menos 4. 30 por 1 sería, 30 por 1 sería 30, menos 30 nos quedaría 0. 30 por menos 1 quinto nos quedaría menos 6. 30 por 0, 0 y más 0 sería 0. 30 por 3 sería 90 y le colocamos los 90. Con el menos 1 procedemos a hacer igual. Menos 1 por un quinto tendríamos menos 1 por un quinto más 5 nos daría 24 quintos. Menos 1 por 1, menos 1 por 1 sería menos 1. Más 1 tendríamos 0. Menos 1 por menos un quinto más 0 tendríamos menos 37 sextos. Menos 1 por 0 más menos 1 tendríamos menos 1.
Menos 1 por 90 tendríamos más 15, 12. Procedemos a hacer igual buscando el menor valor negativo, que sería menos 4, está con color café. Y para las filas X2 y X4 dividimos 3 entre 0,2 nos da 15 y 12 entre 24 quintos nos da 2,5. Elegimos el segundo, que sería 24 quintos. Y procedemos igual que el anterior a sumar y restar. Lo que nos daría una solución de 100. X1 nos daría un valor de 5 medios. Y X2 nos daría igual 5 medios. Para verificar, nos vamos a nuestra función objetivo, que es minimizar z, que sería 10x1 más 30x2. Reemplazamos el valor de z100, que sería igual a 10 por 5 medios más 30 por 5 medios, y nos iguala. Me gustaría explicar el ejercicio 2, que nos dice: cierto fabricante propuso dos artículos A y B que requiere la utilización de dos secciones de producción. Como podemos ver el cuadro, el artículo A requiere 1 hora de montaje y 2 horas de pintura. El artículo B requiere 3 horas de montaje y 1 hora de pintura. La sección de montaje tiene 9 horas diarias disponibles, la de pintura 8 horas diarias disponibles. El beneficio que se obtiene produciendo el artículo B es de 40 y el artículo A es de 20. Comenzando con la resolución, el primer paso, identificación de datos y de la función objetivo. La función objetivo será maximizar z 20x1 más 40x2. Seguidamente identificamos las restricciones. La función objetivo será sujeta a x1 más 3x2 menor o igual a 9. La otra restricción será 2x1 más x2 menor o igual a 8. Seguidamente convertimos a igualdad las restricciones. Sería, como son menor o iguales, debemos aumentar una variable de holgura y la representaremos con S1. Tendríamos x1 más 3x2 más s1 igual a 9. La segunda restricción, 2x1 más x2 más s2 igual a 8. Y nuestra función objetivo la igualamos a 0, subiendo las variables de holgura, que sería maximizar z 20x1 más 40x2 más s1 más s2 igual a 0. Seguidamente hacemos la tabla simple, donde pasaremos la función objetivo z con los signos negativos, donde tendremos menos 20, menos 40, 0, 0 y el lado derecho 0. Las restricciones pasaremos con los signos, sin cambiar los signos iguales. Será 1, en ese 1 tendremos 1, 3, 1, 0 y 9. En ese 2 tendremos 2, 1, 0, 1 y 8. Teniendo la tabla, debemos identificar la columna pivot. Esta la hallamos identificando las variables de edición que tengamos, x1 y x2. De esta identificamos la más negativa o la más menor, que sería menos 40. Esa sería nuestra columna pivot. Para hallar la fila pivot, dividimos el lado derecho entre la columna pivot, que sería 9 dividido entre 3, 3, y 8 dividido entre 1, 8. Nuestra fila pivot sería el menor, que en este caso es S1, esa es nuestra fila pivot, y nuestra columna pivot es X2. La intersección entre la columna y la fila es nuestro número pivot, en este caso de nosotros sería 3. Como vimos, nuestro número pivot es 3, está en la columna X2 y la S1. X2 va a entrar y S1 va a salir. Para hallar la nueva fila, dividimos la fila pivot contra el número pivot,
que tendríamos nuestra nueva fila, que es x1, sería 1 dividido entre 3, un tercio, 3 entre 3, 1, 1 entre 3, un tercio, 0 entre 3, 0, 9 entre 3 sería 3. Esa sería nuestra nueva fila. Debemos convertir el menos 40 y el 1, que se encuentra superior al número pivot 3, debemos convertirlo en 0, ambas. Para ello haremos una operación donde pasaremos el menos 40 más 40 con signo positivo, que será 40 por el número de la nueva fila, que sería un tercio, menos 20, y ahí nos daría menos 20 tercios. Para volver al menos 40 y 0 sería 40 por 1 menos 40, y ahí ahora tendríamos 0. Y así sucesivamente para todos, teniendo en la nueva fila Z menos 20 tercios, 0, 40 tercios, 0 y 120. Para convertir el 1 en 0, igual hacemos lo mismo, pero pasamos con signo negativo, que sería 1 menos 1 por 1 más 1 es igual a 0, y ya tenemos 0. Y así hacemos con toda la fila. Entonces, menos 1 por 1 tercio más 2 tendríamos 5 tercios. Y la fila S2 sería 5 tercios, 0, menos 1 tercio, 1 y menos. Como vemos, tenemos en Z tenemos un signo negativo, que es menos 20 tercios. Esa sería nuestra nueva fila pivot. Para nuestra nueva columna pivot, perdón, para hallar la fila pivot debemos dividir el lado derecho entre la columna, que sería 3 entre 1 tercio y 9 entre 5 tercios. Nuestro nuevo número pivot sería 5 tercios, que se encuentra entre x1 y s2. x1 va a entrar y s2 va a salir. Y nuevamente dividimos la fila pivot contra el número pivot, teniendo la fila x1 en nuestra nueva fila 1, 0, menos 1 quinto, 5 tercios y 3. Para convertirlo a 0, el menos 20 tercios, hacemos lo mismo pasando con signo positivo. 20 tercios por 1 menos 20 tercios igual 0. Esa sería nuestra Z. Vamos al lado derecho para ver si nos sale igual. Vamos a hacer la operación. Sería 20 tercios por 3 más 120 es igual a 140. La fila Z tenemos 0, 0, 12, 11, 11.11, 140. Como vemos no tenemos negativos, ahí acaba la fila Z, pero hallamos el X2 para hallar el valor de X, la fila X2 para hallar el valor de X, donde pasamos de 1 tercio menos, hacemos la operación menos 1 tercio por 1 más 1 tercio es igual a 0. Y así con toda la fila, teniendo 0, 1, menos 0, 1, 1 quinto, 0 y 2. Y la solución a nuestros ejercicios de medida. Z es igual a 140, x1 es igual a 3, x2 es igual a 2. Para saber si nuestro ejercicio es correcto, reemplazamos el valor de x1 y x2 en la función objetivo y nos da 20 por 3, 40 por 2 es igual, nos da igual 140. Eso quiere decir que nuestro ejercicio está bien. Mi compañera va a continuar. Bueno, en el ejercicio 3 vamos a observar acerca de este problema de un orfebre fabrica dos tipos de joyas. Los del tipo A precisan 1 gramo de oro y 1,5 gramos de plata, vendiéndolas a $40 cada una. Para la fabricación de las dos tipos de tipo B emplea 1,5 gramos de oro y 1 gramo de plata y las vende a $50. El orfebre tiene solo en el taller 750 gramos de cada uno de los metales.
Calcula cuántas joyas ha de fabricar de cada clase para obtener un beneficio máximo. Al ver, siguiente, por favor. Ya vemos Ya. En acá vamos a observar ya armándolo todo mediante cuadrito la función objetivo, que sería maximizar z de 40x menos 50y. Las restricciones que van a ser x más 3y sobre 2, que es menor o igual a 750, y 3x sobre 2 más y, que va a ser menor o igual a 750, y xy mayor o igual a 0. Vamos a convertir todo eso a una igualdad, las restricciones, ¿no? Aumentando las variables de holgura para cada una. Al final vamos a igualar la función objetivo a 0. En acá vamos a resolverlo mediante cuadrito. En primer lugar hemos colocado todo en las columnas. Hemos copiado lo que estaba anteriormente. Hemos puesto, digamos, que para sacar la columna pivote o eso, tenemos que observar que hay que escoger el menor, bueno, el menor negativo, o sea, el mayor negativo, perdón, que sería menos 50. Para hacer la columna, perdón, la fila, un ratito, en acá. Sí, para hacer vamos a colocarlo en acá. Como es menos 50, vamos a empezar a escoger esta columna. Ahora, para escoger esta columna hay que dividirlo cada uno. Como podemos ver, 750 dividido entre 3 medios va a ser igual a 500 y 750 dividido entre 1 va a ser 750. Vamos a escoger el menor positivo, que va a ser 500, y mediante eso vamos a escoger 3 medios como para sacar 1. Esa va a ser nuestra principal función. En este cuadrito de aquí más abajo, vamos a colocarlo, vamos a convertir los 3 medios a 1, como debería estar. Vamos a multiplicarlo por 2/3, que va a ser igual a 1. Y así mediante toda esa fila vamos a multiplicarlo por 2/3 y de ahí sacamos la fila de la holgura 1 en esa parte. 2/3, en el otro igual, hasta llegar hasta 500, ¿no? 750 por 2/3 es igual a 500, o sea, todo eso. Luego vamos a continuar con la siguiente, que va a ser la de z, que hay que convertir de menos 50 a 0. En acá vamos a hacer lo mismo, hay que multiplicar mediante la fila que hemos seleccionado y vamos a colocar que 1 por 50 es 50 y sumándole menos 50 va a ser 0. Por esa razón sacamos esto de acá, 0, y lo mismo vamos a hacer con cada uno. 2/3 por 50 va a salir 100 sobre 3 menos 40, que antes va a salir menos 20/3 y pues lo colocamos en acá. Y así sucesivamente. Lo mismo vamos a hacer con la otra columna, que hay que convertirlo en 0. Y vamos a utilizar igual a 1 por menos 1 es igual a menos 1. Y con esto vamos a sumarle más 1 y va a ser 0. Y lo mismo, todo con menos 1 lo vamos a multiplicar hasta llegar a los valores. Ahora, después de todo eso, vamos a tomar en cuenta que aún tenemos un negativo y hay que llegar a 0 igual. Así que vamos a seleccionarlo como la columna pivote. Y la fila, como hemos dicho anteriormente, que hay que escoger la fila con el menor positivo. En este caso, como hemos escogido la columna pivote, vamos a dividirlo, digamos, 25.000 dividido entre menos 20/3, en un punto va a ser menos 3.750, 750 y 300. El menor positivo llegaría a ser 300. Así que eso lo vamos a escoger como la fila que vamos a trabajar. Ok, ya en acá ya hemos resuelto. Vamos a hacer los mismos pasos, pero esta vez como la fila era la de X en acá, vamos a colocar el punto de que vamos a convertirlo en 0. Y como hemos dicho anteriormente, vamos a multiplicarlo y todo eso. Los 5 sets, digamos, del anterior cuadro,
lo vamos a multiplicar por 6/5 y mediante eso vamos a sacar 1. Y lo mismo vamos a hacer sucesivamente así con esa columna. Y ahora que vamos a hacerlo para multiplicar, digamos, para sacarlo, convertirlo en positivo, bueno, convertirlo en 0, la de la columna Z, vamos a multiplicarlo por 20 tercios, casi todo, y lo mismo va a salir todo esto. Al final, lo mismo vamos a hacer con la otra columna, así sucesivamente. De ahí sacamos, digamos, todo ese punto, y la respuesta, como ya hemos sacado todo 0, que no hay ningún negativo, la respuesta llegaría a ser que X es 300, Y es 300 y Z va a ser 27.000. El ejercicio 4 nos dice que una fábrica produce neveras utilitarias y de lujo. La fábrica está dividida en dos secciones, montaje y acabado. Se puede ver los requerimientos en la tablita. El máximo número de horas de trabajo disponibles diariamente es de 120 en montaje y 180 en acabado, debido a las limitaciones de operarios. Si el beneficio es de 300 euros por cada nevera utilitaria y de 400 euros por cada nevera de lujo, ¿cuántas deben fabricarse diariamente de cada una para obtener el máximo beneficio? Podemos ver en la tabla los datos que nos proporcionan. Así que para la resolución ordenamos, ya que es un problema de maximización, tenemos 300x1 más 400x2, que está sujeto a 3x1 más 3x2 menor o igual a 120, 3x1 más 6x2 menor o igual a 180 para todas las x mayores o iguales a 0. Lo primero que hacemos es estandarizar el problema. Tenemos menos 300x1 menos 400x2, aumentando nuestras variables de holgura. Tenemos más 0x3 más 0x4. Lo mismo pasa con nuestras restricciones. En la matriz podemos observar que los datos ya están ordenados. En Z tenemos nuestra función objetivo con signo cambiado, menos 300 y menos 400. Y en el lado izquierdo tenemos x3 y x4, que serían nuestras variables que hemos aumentado. Elegimos el mayor valor negativo, que sería menos 400. Y lo mismo hacemos en x3 y x4, en las filas. Volvemos a dividir 120 entre 3, 180 entre 6. Nuestro menor valor positivo es 30. Entonces nuestro pivote sería 6. Para resolver, cambiamos el menos 400 por positivo y el 6 y el 3 con negativo. Nuestra fila pivote dividimos entre el pivote, dándonos el resultado en x2, 1/3, 6 entre 6, 1, 0, 1/6 y 30. Volvemos a tener un negativo, entonces tomamos esa columna y para nuestra fila, nuestro menor valor positivo es 15, entonces nuestro pivote sería 2. Volvemos a cambiar 500 tercios positivo y el valor de x2 menos 1/3 sería negativo. Entonces multiplicamos nuestra fila pivote sobre el pivote, teniendo 1, 1 medio, menos 1/4 y 15. Luego multiplicamos 500 tercios por la fila pivote, 1 menos 500 tercios sería 0. 500 tercios por 1 sería, tenemos 0. Pasamos al siguiente, tenemos 250 tercios, pasamos al siguiente 25 y tenemos 14.500. Con el menos 1/3 hacemos lo mismo y tenemos un resultado de 25. Nuestra solución sería Z 14.500, X1 15 y X2 25. Para verificar, volvemos a reemplazar en maximizar Z nuestro valor de 14.500. 300x1 más 400x2, reemplazamos en x1 15, en x2 25 y nos iguala la ecuación. Unos grandes almacenes se encargan a un fabricante de pantalones y chaquetas deportivas. El fabricante dispone para la confección de 750 metros de tejido de algodón y 1000 metros de tejido de poliéster. Cada pantalón precisa 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster, y cada chaqueta precisa 1.5 metros de algodón y 1 metro de poliéster.
El precio del pantalón se fija en $50 y el de la chaqueta en $40. ¿Qué número de pantalones y chaquetas deberá suministrar el fabricante a los almacenes para que estos consigan una venta máxima? Como el ejercicio lo dice, necesitamos saber cuál es la venta máxima, entonces se trata de un ejercicio de maximizar. Empezamos con la construcción del modelo. El modelo es el que está el cuadrito de arriba. Ya hemos pasado los datos, donde maximizar x sub 0, que es el objetivo. La función objetivo es esa, el igual a 50x1 más 40x2. x1, como bien sabemos que es los pantalones, y x2 son las chaquetas. En la restricción número 1 está el algodón y la restricción número 2 está el poliéster, que dice, claro, que un metro necesita los pantalones, 1.5 las chaquetas, y en total tenemos disponible 750. Y en poliéster lo mismo, ¿no? Los datos, 2 metros de poliéster necesita los pantalones y las chaquetas. Y tenemos disponibles 1000. Y bueno, la restricción de no negatividad. Empezamos con el cuadro grande de abajo. Estamos viendo, ahora que le hemos aumentado holguras, las holguras en la función objetivo valen 0, no tienen ningún valor, pero en las restricciones se le aumenta como 1. No sabemos cuánto es, pero es 1. En el siguiente modelo, lo único que ha cambiado es de que hemos igualado la función objetivo a 0. Todo lo que está en positivo en el lado derecho se ha ido al lado izquierdo para ser negativo. Bueno, en la resolución, lo primero que hay que hacer es encontrar en la columna, o bueno, como antes tenemos las columnas y las filas. La fila número 1 está mostrando a la función objetivo y las otras filas a las holguras. Y las columnas, claro, están en los pantalones, las chaquetas y también las holguras. La columna número 1, donde muestra H1, H2, es la base. Entonces empezamos. La fila número 1, que pertenece a X sub 0, está basada en la función objetivo, y en esa tenemos que identificar el menor valor para sacar primeramente el elemento pivot. Como bien hemos visto, ahorita hemos observado que 50 era el menor valor, entonces marcamos la columna como la columna pivot. En esta columna tenemos que, con los lados derechos, tenemos que dividir entre los valores de la columna X1, que es la columna pivot. 750 dividido entre 1 es 750 y 1000 dividido entre 2 es 500. El menor valor es 500, entonces la fila pivot va a ser H2. Entonces, como decimos, la fila pivot es H2 y la columna pivot es X1, y la intersección, como lo ven, es 2, el valor de 2. Como el pivot ya es 2, tenemos, lo primero que hay que hacer es encontrar, multiplicar el 2 por un número que el resultado sea 1. Entonces, buscamos un poco y decimos de que 0,5 multiplicado por 2 va a dar 1. Entonces, como lo ven en el cuadro, en el segundo cuadro, ya se ha convertido en 1. Y como hemos multiplicado el pivot, la fila entera también tenemos que multiplicar por 0,5. Como decir ahora en la columna 1 o en la columna 2, vale recalcar que X sub 0, la columna de X sub 0 nunca se mueve, por más de que queramos multiplicar las filas. Siempre va a ser, o sea, se va a mantener, no va a cambiar para nada. Entonces, multiplicamos 0,5 por toda la fila del pivot y tenemos el resultado de abajo. 0,5 por 0 es 0, 0,5 por 1 es 0,5, 0,5 por 0, 0, y 0,5 por 1 es 0,5. Hay también los lados derechos. 0,5 por 1000 es 500. Entonces, ya hecho el 1 en la fila 2, en la fila pivot, tenemos que
convertir el negativo que habíamos tomado de la función objetivo a 0. ¿Cómo vamos a hacer eso? Multiplicamos el pivot por un número que restado de 0, que restado el menos 50 de 0. En ese caso es 50. O sea, 1 por 50 es 50 menos los 50 que tiene la X1, la columna X1, daría 0. Y lo mismo tendremos que hacer con la fila de H1, donde si multiplicamos 1 por menos 1 es menos 1, y lo restamos con 1, da 0. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la fila del pivot, pero claro, sumando y multiplicando, bueno, restando. Los resultados son los siguientes. Siguiente. Entonces, ya hemos convertido en 0 todo lo que viene a ser la columna pivot, y multiplicando, claro, todos los valores que teníamos en las columnas por los datos que teníamos en ahí. Así que todavía para acabar el ejercicio necesitamos saber de que en la función objetivo no tiene que haber ningún negativo, pero como ven ahora falta un negativo, tenemos un negativo más, entonces aún no se ha acabado el ejercicio. Volvemos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho para encontrar el pivot. Señalamos, siguiente, la columna que tiene más negativo es menos 15, y la fila saldría de la división de los valores de la columna X2 con los lados derechos. 250 entre 1 es 250, y 500 entre 0,5 da 1000. Entonces el menor valor es 250. Sabemos ya que nuestra fila pivot es H1 y nuestra columna pivot es X2. Como bien lo muestra, la intersección entre la columna y la fila es 1, el valor de 1. Con ese 1, bueno, como ya es 1, entonces no necesita mucho que hacer. Lo multiplicamos por 1 y ya está. Entonces se mantienen los valores de la fila como ya es 1, pero tenemos que buscar cómo hacer de que el menos 15 se vuelva 0. Entonces, el 1 por cuánto tendremos que multiplicar para que el restado con 15, de 0. Entonces, 1 por 15 es 15, menos 15 entonces da 0. En la fila X1 de abajo también tenemos que buscar un valor que multiplicado por 1 de un negativo para que restado por 0,5 de 0. Entonces, como es 0,5, 1 por menos 0,5 es menos 0,5 y restado a 0,5 es 0. Y los resultados son estos. Ya podemos observar de que en la función objetivo, en la fila de la función objetivo, ya no hay ningún negativo, entonces aquí ya se acabó el ejercicio. En los resultados ahora, en los lados derechos, X sub 0 tiene que ser 28.750, X2, 250, X1, 375. En la interpretación, lo máximo que puede llegar a vender el fabricante es 28.750. Lo máximo que puede producir de pantalones son 375 al precio que estábamos vendiendo de 50. Y lo máximo de chaquetas que puede producir son 250, con el precio de 40 dan 28.750. Entonces, para obtener la venta máxima, el productor deberá producir 375 pantalones y 250 chaquetas para obtener una ganancia de 28.750. Bueno, buenos días, licenciado. En el ejercicio 7 nos dice, una fábrica produce televisores y computadoras, lo que necesitan pasar en la sección de montaje y acabado que cuentan con 120 y 180 horas disponibles. Las computadoras necesitan de 3 horas en montaje y 3 horas en acabado. Los televisores necesitan 3 horas en montaje y 6 acabado. La fábrica obtiene un beneficio
de 300 por la fábrica de computadoras y 400 por los televisores. En este caso nos plantea también una programación lineal, donde lo primero que debemos plantear es plantear el ejercicio. Lo primero que debemos hacer es encontrar la función objetivo, que en este caso será una maximización porque nos habla de un beneficio. Segundo paso será encontrar las restricciones. Y tercer paso será encontrar los requerimientos. Y ahí sí pueden observar esta maximización x sub 0 es igual a 300x1 más 400x2, sujeto a 300x1 más 300x2 y así sucesivamente. Tenemos entonces nuestra función objetivo a la que se tiene que maximizar, en donde z va a ser igual a 300x1 más 400x2, sujeto a las restricciones que se pueden apreciar en el documento. Estas restricciones las tenemos que igualar agregando a una variable de holgura, como tenemos ahí donde se aumentarán x3 y x4. La función objetivo en este caso también se tiene que igualar y se pasan los elementos al lado izquierdo con signo contrario. La información se pasa a la tabla simplex, donde se agregan las variables básicas x3 y x4. Pasamos la siguiente información a la tabla, donde z va a ser igual a menos 300, menos 400, 0, 0 y 0. x3 y x4 sucesivamente. 120 y 180 lo colocamos al lado derecho. Ahora debemos encontrar el elemento pivot, que será el mayor negativo. En este caso será menos 400. Luego de esto procedemos a dividir el lado derecho entre x2, la columna pivot, dando de la siguiente manera: 120 entre 3 será igual a 40 y 180 entre 6 a 60. Elegimos el menor costo, donde este será 40. Entonces, esta fila será la pivot. Nos podemos apreciar que será el 3. x2 será nuestra variante entrante y x3 nuestra variante saliente. Vamos a nuestra siguiente tabla, donde x2 será la variable entrante. Entonces dividimos toda la fila entre 3, donde 3 entre 3 será 1, 3 entre 3 1, 1 entre 3 1 tercio, 0 entre 3 0, 120 entre 3 40. Proseguimos con la siguiente fila, donde vamos a buscar un número donde multiplicado entre la fila que acabamos de realizar y sumando con los elementos pivot nos dé 0. Así que agarramos el menos 6, donde menos 6 por 1 me da menos 6, más 6 es igual a 0. Y así proseguimos con los demás números y la fila faltante. Como observamos en la variable z, no tenemos ningún valor negativo. No vamos a volver a repetir la tabla. Se procede a una verificación donde el valor de x1 va a ser 0, el valor de x2 va a ser 40. Tenemos que reemplazar la función objetiva para su verificación, donde z va a ser igual a 300x1 más 400x2. Z lo reemplazamos con 16.000, que es igual a 300x1, lo reemplazamos con 0 más 400x2, que va a ser 40. 16.000 entonces va a ser igual a 0 más 16.000. 16.000 entonces va a ser igual a 16.000. El resultado es igual, lo que quiere decir que encontramos la solución óptima. Continuando con el ejercicio 8, nos da la función de maximizar z, que sería igual a 8x1 más 8x2, sujeto a las restricciones 2x1 más 2x1 menor o igual a 4, x1 menor o igual a 3, 7x1 más 6x1 menor o igual a 42. Estandarizamos la función con negativos, aumentamos las variables de holgura en x3, x4 y x5. En nuestra matriz podemos observar en el gráfico, ordenando los valores, que tenemos dos valores negativos, en x1 y en x2. Elegimos cualquiera de los dos. Nosotros hemos elegido el primero en la columna x1. Para
elegir nuestro pivote, dividimos 4 entre 2, que nos da 2. Es nuestro menor valor positivo. Entonces 2 sería nuestro pivote. Para resolver, cambiamos los valores de menos 8 con positivo, 1 y 7 con negativo. Procedemos a dividir la fila del pivote entre el pivote, que sería la fila X1. Nos da 1, 1, 1 medio, 0, 0 y 2. Multiplicamos para la función z, 8 por 1, 8 menos 8, 0, 8 por 1, 8 menos 8, 0, 8 por 1 medio, nos da 4 y lo demás es 0, 8 por 2, 16, colocamos los 16 y hacemos lo mismo con menos 1 y menos 7, lo dividimos por el pivote, que nos da un resultado de 1 y 28. Para nuestra solución colocamos que el valor de z es 16, el valor de x1 es 2, y como no tenemos el valor de x2 lo colocamos 0. Procedemos a verificar, maximizar z en la función objetivo 16 es igual a 8 por 2 más 8 por 0 y nos iguala. Ahora va a continuar mi compañero. Bueno, continuando con el ejercicio 9, en este contexto nos damos cuenta que el método simplex no siempre es inmediata la obtención de una solución básica factible inicial en las variables originales del modelo. Para conseguir esto existen varios procedimientos como son el método simplex de 2 fases y el método de la M grande, el cual abordaremos en este artículo. Para ello consideraremos el siguiente modelo de programación lineal de 2 variables. A continuación agregamos las variables de no negatividad de x1, holguras de sección 1, de R1 auxiliar desde sección 2 y de x2 exceso desde sección 3 y R2 auxiliar desde sección 3. El modelo ahora es, como vemos ahora, ¿no? Abajo en la pantalla, donde el parámetro m es una constante positiva suficientemente grande para representar una penalización adecuada en la función. La tabla inicial del modelo está dada por la tercera tablita, pero antes de continuar con las siguientes interacciones, se debe procurar que el costo deducido de las variables R1 y R2 sean ceros. Para ello multiplicaremos por menos m en la fila 2 y luego sumamos a la fila 3, obteniendo lo siguiente. No como vemos en la tabla. Ahora debemos seleccionar qué variable no son básicas. El menor costo deducido corresponde a la variable x1. En consecuencia, dicha variable ingresa a la base. Luego calculamos el mínimo cociente en dicha columna, el cual, como vemos, se alcanza en la fila 1. Por tanto, la variable x2 deja la base y se actualiza la tabla, como vemos. Siguiendo con las iteraciones, ahora la variable x2 entra a la base. El criterio de factibilidad indica que, abandonando la base, el pivot se encuentra en la fila 2. ¿No? Una nueva interacción indica que x2 ingresa a la base y el mínimo cociente de la perspectiva columna. Y ahora, como vemos en la solución óptima, nos damos cuenta que z es 1300, x1 125, x2 es 350. Mi compañera va a continuar con la explicación. El último ejercicio que tenemos es igual de maximización. Maximizar z es igual a x1 más 2x2 menos 3, 4x1 menos 2x2 más x3 menor o igual a 12, menos x1 más 2x2 más 3x3 menor o igual a 30, para todas las variables x mayores o iguales a 0. Lo primero que hacemos es estandarizar nuestra función objetivo. Lo cambiamos con valores negativos, menos x1 menos 2x2 más x3. Aumentamos 2 variables de holgura. Como podemos ver en nuestra matriz, elegimos el mayor valor negativo, que sería menos 2. En la fila x4 y x5 no se toma en cuenta los negativos, por lo tanto nuestro pivote sería 2. Comenzamos a
resolver para la función z, cambiando el valor de -2 con positivo y 2 con positivo. Procedemos a la fila X4, procedemos a dividir la fila del pivote entre el pivote, dándonos -1 medio, 1, 3 medios, 0, 1 medio y 15. Después, como siga tenemos un valor negativo en X1, tomamos otra vez el pivote 3, no tomamos en cuenta -1 medio porque es negativo. Volvemos a cambiar los signos a positivo 2 y a 1 medio positivo. Tendríamos la fila del pivote dividido entre el pivote 1, 0, 4 tercios, 1 tercio, 1 tercio y 14. Multiplicando por la fila del pivote 2 por 1, -2 nos da 0, 2 por 0, 0, 2 por 4 tercios, más 4, 20 tercios, 2 por 1 tercio, 2 tercios, 2 por 1 tercio, más 1, 5 tercios, 2 por 14, 58. Y hacemos lo mismo con el valor de 1 medio por la fila del pivote, dándonos un resultado de 22. Entonces, como ya no tenemos más valores, nuestra solución sería Z58, X1 14, X2 22, y como no tenemos el valor de X3, lo colocamos 0. Haciendo la verificación, tenemos que maximizar Z58, 14 en X1 más 2 por 22 nos igualaría 58 igual a 58. Gracias, eso sería todo, licenciado. Buenos días, licenciado. Vamos a continuar con las exposiciones que son del método simplex, con la resolución del ejercicio. Y tenemos el siguiente. El gerente de producción de una empresa necesita planear la combinación de producción de los dos productos X1 y X2 que maximice las utilidades. Las contribuciones a las utilidades para los productos son de $15,000 y $20,000 respectivamente. Los productos pasan a través de 3 secciones de producción. El producto X1 emplea 2 horas en la sección 1, 3 horas en la sección 2 y 1 hora en la sección 3. El producto X2 emplea 3 horas en la sección 1, 2 horas en la sección 2 y 1 hora en la sección 3. Las horas disponibles para cada sección son 1.500, 1.500 y 600 horas respectivamente. Se pide determinar la cantidad a producir de cada producto a fin de maximizar la utilidad haciendo uso del método simplex. Como variables de decisión vamos a tener X1, que sería el producto X1, y X2, el producto X2. Nuestra función objetivo va a ser maximizar la función de Z, donde es igual a $15,000 por el producto X1 más $20,000 por el producto X2. En nuestras restricciones tenemos como primera 2X1 más 3X2 menor o igual a 1.500. La segunda restricción es 3X1 más 2X2 menor o igual a 1.500. La tercera sería X1 más X2 menor o igual a 600. Aplicamos el método simplex. Para esto vamos a añadir las variables de holgura, que sería X3, X4 y X5. Después igualamos nuestras ecuaciones, las restricciones, perdón, y donde tenemos la primera, 2X1 más 3X2 más X3 igual a 1.500. En la segunda, 3X1 más 2X2 más X4 igual a 1.500. La tercera, X1 más X2 y más X5 igual a 600. Y en la cuarta tenemos a Z menos 15,000 X1 menos 20,000 X2 igual a 0. Bueno, ahora en la tabla inicial
Copiamos las variables básicas y le ponemos los valores a cada variable. Es decir, en la z, z vale 1, en la x1 vale menos 15.000, x2 es menos 20.000, x3 0, x4 0, x5 0 y un total de 0. Para la primera restricción, z vale 0, x1 vale 2, x2 3, x3 1, x4 0, x5 0 y un total de 1500. En la segunda restricción, z vale 0, x1 vale 3, x2 vale 2, x3 0, x4 1 y x5 0 y un total de 1500. En la tercera tenemos z0, x1 1, x2 1, x3 0, x4 0, x5 1 y un valor de 600, un total de 600. Bueno, después tenemos que hallar el número pivote y para esto tomamos el primer renglón y tomamos el número, el mayor negativo, que en este caso sería menos 20.000 y esa va a ser nuestra columna pivote. Para hallar la fila pivote tenemos que dividir los totales entre los números respectivos de la columna pivote. Es decir, 1500 entre 3, 1500 entre 2 y 600 entre 1. Y el resultado menor va a ser nuestra fila pivote. Y la intersección entre columna y fila pivote, como pueden ver en la primera tabla de color amarillo, va a ser el número pivote, que sería el 3. Ese va a ser nuestro número pivote. Y después tenemos que convertir el número pivote en 1. Y para esto vamos a dividir toda la fila entre 3. Y vamos a tener los siguientes resultados. 0 entre 3, 0. 2 entre 3, 2 tercios. 3 entre 3, 1. 1 entre 3, 3. 0 entre 3, 0. 0 dividido a 3, 0. Y 1500 dividido a 3 nos va a dar 500. Luego procedemos a hallar los valores de los siguientes renglones. Para el renglón 1, vamos a tomar el renglón 2 y lo vamos a multiplicar por 20.000 y lo sumamos en el renglón 1. ¿Esto para qué? Para que nuestra fila pivote, los valores de la columna pivote tienen que convertirse en 0. Y vamos a hacer esa operación donde tenemos que 0 por 20.000 más 1 nos va a dar un resultado de 1. 2 tercios por 20.000 menos 15.000 nos da un valor de menos 1666.61. Continuamos con 1 por 20.000 menos 20.000 nos da el valor de 0. Luego 1 tercio por 20.000 más 0 nos va a dar un valor de 6.667.67. Después 0 por 20.000 más 0 nos da 0. Y por último 500 por 20.000 más 0 nos da un valor de 10 millones. Lo mismo vamos a hacer para hallar los valores del renglón 3 y 4. En el renglón 3 tomamos los valores del renglón 2, lo multiplicamos por menos 2 tercios y lo sumamos al renglón 3. Entonces nos van a dar los valores de 0, 5 tercios, 0, menos 2 tercios, 1, 0 y 500.
Lo mismo vamos a hacer para hallar el renglón 4. Tomamos los valores del renglón 2, lo multiplicamos por menos 1/3 y lo sumamos los valores del renglón 4. Y tenemos 0, 1/3, 0, menos 1/3, 0, 1 y 100. Bueno, ahora para continuar la resolución, vamos a hallar el número pivote. De la misma forma, tomamos la columna pivote, que es el número negativo, y dividimos los totales entre los números de la columna pivote, y el menor va a ser la fila pivote, y entonces la intersección va a ser 1/3, que va a ser nuestro número pivote. Luego, vamos a hacer las mismas operaciones que hicimos y vamos a tener una variable entrante la variable entrante sería x1 y la variable saliente sería x5. Y nos va a dar, como podemos ver en la tabla, tenemos los resultados. Para Z es 10.500.000, x1 vale 300 y x2 vale 300. Esa va a ser nuestra solución óptima. Y en la comprobación, tomamos la función objetivo, que es Z igual a $15.000 por x1 más $20.000 x2. Esto sería igual a 15.000, reemplazando valores, ¿no? 15.000 por 300 más 20.000 por 300 nos va a dar el valor de 10.500.000. Y la respuesta al problema o interpretación sería que se deben producir 300 unidades del producto X1 y 300 unidades del producto X2 con el fin de maximizar la utilidad. Buen día. Continuando con el ejercicio, vamos a ver el planteamiento del ejercicio, donde nos pide maximizar la función objetivo z, que es z igual a 6x sub 1 más 5x sub 2 más 4x sub 3, donde tenemos tres restricciones. 2x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 90. X sub 1 más 3x sub 2 más 2x sub 3 menor o igual a 150. Y la tercera restricción, 2x sub 1 más x sub 2 más 2x sub 3 menor o igual a 120. Y la restricción de no negatividad. Para la solución de este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es la estandarización. Eso significa cambiar la desigualdad a una igualdad, agregando las variables de holgura. Resolviendo el ejercicio, en la primera restricción, lo que hacemos es igualar a una igualdad, donde 2x sub 1 más 2x sub 1 más x sub 3, ahí añadimos la variable de holgura, que es x sub 4, igual a 90. Y de la misma manera, x sub 1 más 3x sub 2 más 2x sub 3, añadimos la variable de holgura, que es x sub 5, igualamos a 150. Y finalmente, hacemos lo mismo, 2x sub 1 más x sub 2 más 2x sub 3, añadimos la tercera variable de holgura, que es x sub 6, igualamos a 120. Ahora, como segundo paso, vamos a armar la tabla simplex. ¿Qué es lo que hacemos en el primer cuadro? Copiamos los valores que tenemos en nuestras restricciones, pero en este caso vamos a sustituir con nuestras variables de holgura. Lo único que hacemos es copiar los datos y los números. Luego tenemos que identificar el menor número, que en este caso sería el menos 4. Y sucesivamente vamos a encontrar el pivot. En la fila número 1, lo que hacemos es básicamente unas simples divisiones. Dividimos 90 entre 2 nos da 45. 2 entre 2 nos da 1. 1 dividido entre 2 es 1/2. Y 0 dividido entre 2 es 0. Y 0 dividido entre 2 es 0. Y para la fila número 2 lo mismo. 150 menos. En este caso vamos a multiplicar. 1 por 45 es 105. 1 menos 1 por 1, 0.
3 menos 1 por 1, 2. 2 menos 1 por 1 medio es 3 medios. 0 menos 1 por 1 medio nos da menos 1 medio. 1 menos 1 por 0 nos da 1. En la fila número 3 hacemos básicamente lo mismo. Agarramos 120 menos 2 por 45 nos da 30. 2 menos 2 por 1, 0. 1 menos 2 por 1, menos 1. 0 menos 2 por 1 medio nos da 1. Y 1 menos 2 por 0 es 1. Y en la fila Z, lo mismo. 0 menos 6 por 45 es 270. Menos 6 por menos 6 por 1 nos va a dar 0. Menos 5 menos por menos 6 por 1 es 1. Menos 4 menos 6 por 1 medio es menos 1. 0 menos 6 por 1 medio nos da menos 1. 0 menos 6 por 0 es 0. Y 0 menos 6 por 0 es 0. Una vez hechas esas operaciones, vamos a hallar la intersección, que es 1, donde la variable x sub 6 es la que sale y la variable x sub 3 es la que entra. Y las demás se mantienen. Y así hacemos sucesivamente en cada cuadro hasta no tener números negativos en Z. Una vez hecho esas operaciones de la misma manera que se hicieron anteriormente, vamos a determinar básicamente las soluciones y cómo nos damos cuenta si terminó el ejercicio o no. En nuestro último cuadro, en la fila de Z, no tiene que haber números negativos, por lo tanto, ahí terminó el ejercicio, donde la última columna es nuestras soluciones, donde tenemos Z igual a 300, x sub 1 igual a 30, x5 igual a 60 y x sub 3 a 30. Para verificar el ejercicio siguiente, para la verificación del ejercicio, lo único que hacemos es sustituir en nuestra función original. Verificamos que Z es igual a 300, hacemos las operaciones 6 por 30, 180, 4 por 30, 120 y vemos que nuestro ejercicio está correctamente bien hecho. Y ahora va a continuar mi compañera. Gracias. Bueno, continuando con la resolución de los ejercicios, tenemos este ejercicio que es de métodos simples, pero con programación lineal. Bueno, vamos a leerlo. La empresa Axul Limitada dedicada a la fabricación de muebles, ha ampliado su producción en 2 líneas más. Por lo tanto, actualmente fabrica mesas, sillas, camas y bibliotecas. Bueno, donde se quiere que cada cama tenga 2 piezas rectangulares de 8 pines y 2 piezas cuadradas de 4 pines. Cada silla requiere de una pieza rectangular de 8 pines y 2 piezas cuadradas de 4 pines. Cada cama requiere de una pieza rectangular de 8 pines, una cuadrada de 4 pines y 2 bases trapezoidales y 2 pines y de 2 pines. Por último, nos pide que cada biblioteca requiera de 2 piezas rectangulares de 8 pines, 2 bases trapezoidales de 2 pines y 4 piezas rectangulares de 2 pines. Bueno, acá, como cada mesa cuesta producirlas 10.000 y esta se vende a 30.000, cada silla cuesta producirla 8.000 y se vende en 28.000. Cada cama cuesta producirla 20.000 y se vende en 40.000. Cada biblioteca cuesta producirla 40.000 y se vende en 60.000. Bueno, el objetivo de la fábrica es maximizar las utilidades. Bueno, acá tenemos las piezas requeridas por cada producto. Como primer paso, vamos a realizar la modelación mediante la programación lineal. Bueno, esas serían nuestras variables, que tenemos x1, x2, x3, que representaría a las cantidades de los materiales a producir por unidad. También tenemos las restricciones. Como pueden ver, todos están igualados a menor o igual. Y tenemos la función objetiva. Paso 2.
vamos a convertir las inecuaciones en ecuaciones. ¿Esto qué quiere decir? El objetivo es asignar a cada recurso una variable de holgura, dado que todas las restricciones son menor o igual. En este caso tenemos las variables y las restricciones, que les vamos a poner sus respectivas holguras y las vamos a igualar, y los vamos a poner en igualdad. Bueno, de esta manera podemos apreciar una matriz de identidad formada por las variables de holgura, las cuales solo tienen un coeficiente de 1 en su respectivo recurso, como pueden ver acá. Bueno, la función objetiva no sufre variación, por ende se mantiene como estaba en el anterior. Bueno, el paso 3 es definir la solución básica inicial, que el método simple parte de una solución básica inicial para realizar todas sus interacciones. Esa solución básica inicial se forma con las variables de coeficiente diferente de 0 en la matriz de identidad, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, en este cuadro vamos a poner las variables, las restricciones y la matriz de identidad, ¿no? Donde en esta fila vamos a hacer referencia a la función objetivo que hemos visto anteriormente. Y en esta variable solución vamos a poner la interacción que va incluyendo las variables que formarán parte de la solución final. Ya tenemos la función objetiva, la variable solución, la solución, que esta sería, como pueden ver, ya está todo detallado en este cuadro. Y vamos a realizar a la solución. Bueno, tenemos que tener en cuenta en este paso que para maximizar o minimizar tenemos que tener en cuenta las variables que entra y que sale, ¿no? Donde la más positiva de C menos Z en maximizar, podemos, como este ejercicio es de maximizar, vamos a continuar. Bueno, en este caso, todos los que son iguales porque la decisión se tomará aleatoriamente X4, ¿no? Por lo que los valores de A esa A va a ser representada como el pivot, que son los que se establecen en la columna X4, como pueden verlo acá. Una vez que ya lo tenemos resuelto esta parte, vamos a reemplazar dichas filas, como pueden verlo, que tenemos 16 dividido entre 4. Bueno, continuamos con el mismo ejercicio. El hecho de que una variable distinta forma parte de las variables solución implica una serie de cambios en el tabulado simple, ¿no? Lo primero es no olvidar el valor de A, el pivot correspondiente a las variables a entrar en este caso, que sería 4. Como pueden verlo acá, hacemos el reemplazo y nos queda armado esta tablita. Bueno, para seguir continuando, tenemos marcado también otro nuevo, hemos encontrado el número mayor negativo, que sería nuestro pivot, representado 2, pero como es negativo menos 2, pues realizamos el mismo procedimiento, ¿no? La iteración o las repeticiones, y que tenemos acá los valores que van a ingresar, que son de 0, 0, como les voy a mostrar a continuación. Bueno, una vez que ya tenemos resuelto, vamos a incluirlo en esta tablita. Como pueden ver, no creo que se vayan a perder porque está paso por paso. Bueno, este procedimiento se repite con las dos filas restantes y se harán los cálculos correspondientes en el resto de las celdas. Ya tenemos acá para S1, S2, S3 y X4. Y nos tienen que dar la solución, la función objetivo, que les voy a mostrar a continuación. Bueno, ya tenemos acá
Bueno, aquí se establece la suma de las multiplicaciones entre CB por solución, ¿no? Compuesto C por 16, 0, 0, 0. Ya vamos conformando nuestra tabla. Acá también ya tenemos, como les digo, está a detalle, este ejercicio es muy largo. Bueno, de esta manera se va culminando la primera iteración o las repeticiones que hemos realizado, este paso. Pero como es un método que tiene una solución óptima, vamos a continuar. Bueno, realizando los pasos ya tenemos nuestra tablita formada y nos da una solución para las mesas de X13, para las sillas 4, para las camas 3, para X4, 4 también. Pero como es una solución óptima, podemos seguir realizando este ejercicio para buscar algo que nos optimice el problema. Bueno, aquí es una de las maneras de llegar a otra solución. Podemos observar cómo existe una solución óptima alternativa en la cual la combinación de las variables es distinta, como ven aquí, y existe un menor consumo de recursos dado que el hecho de que se encuentre la variable S1 en la solución óptima con un coeficiente de 3 significa que representa una holgura de 3 unidades del recurso, que sería la pieza rectangular de 8 pines. Y también nos daría una utilidad de 340.000 que igual nos daba anteriormente, pero podemos optimizarlo en este ejercicio. Continuando con el ejercicio 6. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 6. Método simple. Ya dice, una fábrica produce nuevas utilitarias y de lujo. La fábrica está dividida en dos secciones, una de montaje y de acabado. Los requerimientos de trabajo vienen dados por la siguiente tabla. Ahí está el montaje, la utilitaria, el lujo y el acabado, que es de 3 horas y de 3 horas cada uno, y el acabado del lujo 6 horas. El máximo número de horas de trabajo disponibles diariamente es de 120 horas en el montaje. Dice aquí. Ahí está en el montaje, las 120 horas y 180 en el acabado debido a las limitaciones de las operaciones. Si el beneficio es de $300 por cada nueva utilitaria, ahí tenemos el precio de $300, y de $400, que es el precio del lujo. Aquí lo tenemos entre los precios también, por cada nevera de lujo. ¿Cuántas deben fabricarse diariamente de cada una para obtener el máximo beneficio? Dice, entonces aquí sería un caso de maximización. Aquí tenemos entonces acá nuestras variables utilitarias en nuestra X y lujo Y. Ya, así hallamos nuestra función objetiva. Como dijimos en el ejercicio nos pide el máximo, ¿no ves? Entonces aquí puede ser en maximización, maximizar Z, nuestra función objetiva sería 300x más 400y. Nuestras restricciones. Las restricciones serían x3 más 3y y menor o igual a 120. Y también esas son las horas de trabajo de X y Y. Entonces 3X más 6Y y menor o igual a 180. Y luego convertimos esas igualdades, las restricciones, aumentando holguras. En este caso aumentamos 2 holguras. Una de holgura 1 y el holgura 2. Entonces igualamos a nuestras restricciones. Además, todos deben ser igualdades, entonces igualamos a 120 y 180. Luego igualamos la función objetivo a 0. Z, entonces vendría de ahí nuestra función objetiva menos 300 menos 400 igual a 0. Siguiente, por favor.
Ya, entonces, una vez obteniendo todos nuestra función objetiva, nuestras restricciones, pasamos a la tabla del método simple. Copiamos la base, la base y las variables no básicas y las variables básicas. Las variables no básicas serían nuestra X y Y las variables básicas, nuestras holguras. Y en nuestro lado derecho, entonces ahí están 120 y 180. Ya aquí buscamos, escogemos el lado que tiene más negativo. En este caso sería el más negativo, entonces sería menos 400. En la variable Y, esta sería nuestra variable de entrada. Entonces ahí buscamos también nuestra radio para hallar el pivot. Dividimos 3 dividido en 3, 120 y 6 dividido entre 180. Entonces en este caso sería el menor radio sería el 6 y el 6 sería nuestro pivot. El pivot. Entonces eso es... Ya, ese y el más negativo entonces sería 400, ¿no ve? Entonces eso llevamos a la otra tabla, que sería, entonces como es nuestra variable de entrada, la Y, entonces toda la fila, el 6 pasa aquí con 1 y los de arriba y de abajo serían 0. El siguiente paso es ver cuál de las variables básicas, eso tenemos que hacer ya tenemos ya tenemos el pivot, entonces dividimos la fila con el pivot, o sea, la fila de nuestra fila del pivot, dividimos con nuestra fila con el pivot. Entonces, en este caso sería 3 dividido entre 6. 3 dividido entre 6 nos da aquí 3. Multiplicamos así sucesivamente. En este caso 3 dividido entre 6, 6 dividido entre 6, 0, dividido entre 6 y 1 dividido entre 6 y 180 dividido entre 6. Para hallar las filas restantes aplicamos las siguientes fórmulas. Como aquí se puede ver, 3 menos 3 por 1/2, entonces nos da 3 tercios para nuestra fila, para la nueva fila. Y luego de ahí así sucesivamente hacemos 3 menos 3 por 1, igual nos da 0. Luego de ahí 1 menos 3 por 0 y nos da 1. Y copiamos a nuestra otra tablita. 0 menos 3 por 6 por 1/6 nos da menos 1/2. Igual copiamos a nuestra tablita. Y 120 menos 3 por 30 nos da 30. Y copiamos a nuestra tabla. Y así hacemos las siguientes tablas hasta llegar hasta terminar ahí. Y interacción 3. Aquí en la interacción 3, cuando los valores de las variables básicas, en este caso X y Y, son una matriz de identidad, llegamos al resultado de la función, dándonos como resultado X igual a 20, Y igual a 20 y Z 14.000. En ese caso el ejercicio tiene una solución básica factible. Y ese sería el ejercicio número 6. Gracias. Ahora vamos a explicar el ejercicio número 7, donde vamos a maximizar la función z igual a 60x1 más 40x2 más 30x3. Sujeta a estas restricciones que tenemos 6x1 más 4x2 más 2x3 menor o igual a 58, 4x1 más 2x2 más
3 medios, x3 menor o igual a 30, igual 2x1 más 3 medios, x2 más 1 medio, x3 igual a menor o igual a 18. Usando así el método simplex, para ello lo primero que debemos de hacer es desarrollar la construcción del método estándar. Es decir, vamos a reescribir la función z igual a 60x1 más 40x2 más 30x3. Y las restricciones que vamos a crear una igualdad. Y para ello vamos a agregar 3 variables ficticias, que son x4, x5 y x6. Estamos pasando de una inecuación a una igualdad. Lo único que nos falta para nuestro modelo estándar es hacer una reescritura de la función z, que sería z menos 60x1 menos 40x2 más 30x3 más 0x4, 0x5 y 0x6. Todo esto igual a 0. Vamos a igualar a 0. Con esto realizamos el tablero. En este tablero vamos a ver que hay 4 filas para la variable z y las otras para las variables básicas. Los coeficientes x1, x2, x3 y las ficticias 4 y 5 y 6. Vamos a reemplazar la función z. Para eso tenemos 60, vamos a copiar igual 60, menos 60, menos 40, menos 30. Y para las variables ficticias simplemente vamos a poner 0. Ahora vamos a escoger la variable que tiene coeficiente más negativo, que sería en este caso menos 60. Vamos a dividir la columna entre la fila del resultado. Y en esto nos saldría la columna del pivot, que sería la columna de x1, que sería el número 2. A esto vamos a convertir la fila en el pivot y vamos a dividir toda la fila con el mismo número y así para sacar los valores negativos. Y como siguen saliendo valores negativos, seguimos realizando el ejercicio hasta conseguir valores positivos. En la iteración final, donde se obtiene la solución de 600, z600 igual a 600, y x4, x3 y x2 serían 26 quintos, 36 quintos y 48 quintos. Bueno, continuando el ejercicio número 8. Una empresa de muebles planea introducir una línea para jardín que consta de sillas, mecedoras y sillones. Cada mueble requiere madera, plástico y aluminio para su fabricación, de acuerdo con la siguiente tabla. Para la silla necesitamos una unidad de madera, una unidad de plástico y dos unidades de aluminio. Para la mecedora, una unidad de madera, una unidad de plástico y 3 unidades de aluminio. Para los sillones necesitamos una unidad de madera, 2 unidades de plástico y 5 unidades de aluminio. La empresa dispone de 400 unidades de madera, 500 de plástico y 1.450 de aluminio. Para iniciar la producción, considere que puede vender cada silla en $21, cada mecedora en 24 y cada sillón en 36. Y que puede colocar en el mercado su producción. Determina los niveles de producción para cada uno de sus productos a fin de obtener el mayor ingreso posible. Vamos a realizar con nuestras variables básicas, vamos a crear variables de holgura para así poder tener una igualdad de nuestras restricciones. Aquí ya vamos igualando, agregando nuestras variables de holguras que son S1, S2, S3. Siguiente, por favor. En nuestra primera tabla vamos a ir copiando simplemente los valores de nuestras restricciones y terminado de copiar vamos a buscar la columna del pivote con el máximo negativo, que sería 36. Esto va a ser nuestra guía para ir dividiendo con los resultados de cada uno. 400 dividido entre 1, 500 dividido entre 2 y 1450 dividido entre 5.
De los resultados vamos a buscar el mínimo, que sería 250, y esa va a ser nuestra fila pivote. Y nuestro pivote, nuestro número pivote va a ser la intersección entre la fila y la columna, que sería el número 2. Para la siguiente tabla vamos a ir dividiendo el número 2 con nuestra fila pivote. Entonces, aquí tenemos que lo hemos puesto Z, que ya está dividido con nuestra antigua tabla. Para S1, S3 y para U vamos a utilizar la fórmula que es la fila antigua, copiamos la fila antigua que teníamos, menos el número de pivote de la nueva columna por la fila nueva. Y vamos a ir teniendo nuestros resultados. Y para nuestra tabla número 3 vamos a buscarlo igual lo mismo, el máximo negativo y el mínimo resultado. Siguiente, por favor, que sería un medio. Y en la tercera tabla vamos a ir dividiendo con nuestra antigua tabla. Teniendo los resultados, nuestra solución es como en el renglón 1 hay un coeficiente negativo. La solución básica factible es óptima. Esto es el valor máximo de U. U es un máximo de 10.800 cuando Y es igual a 300, Z 100, S3 igual a 100. Por lo tanto, la planeación óptima para la empresa es no producir ninguna silla y dedicarse, en cambio, a fabricar 300 mecedores y 100 sillones. Esto genera la mayor utilidad posible de $10.800, más aún habrá un excedente de 100 unidades de aluminio con esta combinación. Mi compañero va a seguir con el ejercicio número 10. Continuando con el ejercicio número 10, que dice el enunciado lo siguiente. Cierto fabricante produce dos artículos A y B, para lo que requiere la utilización de dos secciones de producción, sección de montaje y sección de pintura. El artículo A requiere 1 hora de trabajo en la sección de montaje y 2 en la de pintura, y el artículo B 3 horas en la sección de montaje y 1 hora en la pintura. La sección de montaje solo puede estar en funcionamiento 9 horas diarias, mientras que la de pintura solo 8 horas cada día. El beneficio que se obtiene produciendo el artículo B es de $40 y el de A de $20. Calcula la producción diaria de los artículos A y B que maximiza el beneficio. Para resolver este ejercicio, primeramente hacemos la definición de las variables de decisión, que sería el artículo A, X, el artículo B, Y. Luego encontramos nuestra función objetivo para ver si el problema necesita maximizarse o minimizarse. En este caso nos dice que que maximicemos el beneficio. Entonces, la función objetivo va a ser maximizar Z igual a 20X más 40Y. Como siguiente punto tenemos que definir nuestras decisiones, que vendría a ser las siguientes. X más 3Y menor o igual a 9, 2X más Y menor o igual a 8, y también vemos la condición de no negatividad, que nos dice que X, Y tiene que ser mayor o igual a 0. Luego convertimos a igualdad las restricciones. Convirtiendo las restricciones en igualdad, aumentamos las variables de holgura, como se puede ver ahí. Luego construimos la tabla con los coeficientes del programa como muestra. Construyendo la tabla inicial, hallamos la columna pivot y la fila pivot. En la primera fila o fila Z buscamos el número negativo mayor, que es menos 40. Se encuentra en la columna Y. Esa será nuestra punta de partida o columna pivot. Luego dividimos los valores de los resultados con la columna pivot para hallar la fila pivot y así hallamos el número pivot. Tiene que ser el más menor entre las divisiones que hicimos. Una vez hallada el número pivot, Y entrará en holgura 1 en la segunda interacción. Entonces, para hallar la fila Y en la segunda interacción, dividimos el número pivot entre toda la
fila Y. Hallada la fila Y, multiplicamos la fila Y con los signos opuestos de la interacción 1. Luego sumamos, entonces haciendo el ejercicio sería así. 40 por 1 más menos 40 igual a 0. 40 por 1/3 más menos 20 sería menos 20 tercios. 40 por 1/3 más 0 sería 40 tercios. Para la fila H2 vendría a ser lo siguiente. Nuevamente multiplicamos la fila H2 de la interacción 1 con los signos cambiados y luego sumamos para hallar la fila H2 en la interacción 2. Entonces tenemos menos 1 por 1 más 1 igual a 0. El siguiente sería menos 1 por 1/3 más 5, 14 tercios. Menos la siguiente sería menos 1 por 1/3 más 0, menos 1/3. La siguiente sería 1 menos 1 por 0 más 1 igual a 1. Y por último, menos 1 por 3 más 8 igual a 5. Luego, como sigue habiendo negativo en nuestra fila, en nuestra primera fila, seguimos encontrando el número pivot. Luego, nuevamente se hace el procedimiento anterior, que sería 20 tercios por 1 más menos 20 tercios igual a 0. 20 tercios por menos 1/14 avos más 0 sería menos 10, 21 avos. Luego tenemos 20 menos 20 tercios por 3 14avos más 0 nos da 10 séptimos. Por último tenemos 20 tercios por 15 14avos más 120 nos da igual a 890 séptimos. Eso sería el resultado de Z. Luego tenemos menos 1 por 1 más 1/3 es igual a 0. En nuestras respuestas tenemos X igual a 15 14avos, Y igual a 37 14avos, y como ya dije, Z igual a 890 séptimos. En la verificación solo se le reemplaza los valores hallados. En Z vendría a ser 890 séptimos, igual a 20 por... ahí reemplazamos la X. 20 por X 14avos más 40 por 37 14avos. Y como se puede ver, es igual y eso sería. Gracias.